Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Cambio de Rumbo. Hablaremos hoy de lo que ha sido el tema tan sensible vinculado a la aparición de restos óseos en el batallón número 13. Tema que ya está en boga, que ha salido a estos mismos micrófonos, pero bueno, queremos traer hoy la opinión relacionada a este tema y a todo el tema de los detenidos desaparecidos y la impunidad en nuestro país desde Compromiso Socialista. Sí, nos parecía que ante esta noticia no podíamos, digamos, mirar hacia el costado, sino que había que hacer como, bueno, vamos a decir, como una parada y volver a plantear cosas que, de nuevo, ya hemos planteado, son conocidas, pero que vale la pena también para poder explicar cómo entendemos esta situación, ¿no? Primero que nada, lo que siempre vale la pena decir es que encontrar efectivamente restos de un cuerpo que todo apunta que obviamente corresponde a algún detenido desaparecido en dictadura, lo que nos lleva es obviamente a demostrar, ¿verdad? Y querer reivindicar más vigente que nunca esta lucha, ¿verdad? Por verdad y justicia. Es decir, cada verdad que se asoma demuestra que hay detrás mucho más y que no podemos, digamos, dejar de lado esa pelea. Creo que con el tiempo algunas cuestiones se han enfriado, ¿verdad?, a lo largo de los años, pero nosotros creemos desde este lugar que es más vigente que nunca pelear por verdad y justicia y sobre todo castigo también a quienes han hecho estas atrocidades, ¿verdad? Cuando uno mira lo que ha sido en concreto, ¿no?, el trabajo de este grupo de antropólogos que en muchas oportunidades lo han hecho básicamente solos, ¿verdad? Casi sin apoyo. Si bien se ha mantenido un apoyo presupuestal, yo diría que hasta testimonial, ¿no? Nosotros que provenimos algunos del ámbito universitario, estando en alguno de esos espacios como los consejos de las facultades y consejos centrales, hemos visto cómo este grupo dependía, vamos a decir, como de la parte más, digamos, si se quiere, hasta de rectorado en la universidad, no tenía un asidero concreto y fundamental como puede ser en una facultad. Después se pasó el grupo a la Facultad de Humanidades, pero digamos, todo el apoyo presupuestal y económico siempre estuvo como colgado de un hilo. También muy difícil para un grupo técnico y de investigación para poder desarrollarse, ¿no? Con perspectivas a veces poco claras o de un gobierno al otro no sabían si iban a seguir manteniendo esa presupuestación. Entonces ese tipo de trabajo ha sido desde el punto de vista de ellos complejo, pero también obviamente como técnicos algo que hay que reconocerles, ¿no? Un compromiso impresionante. Por otro lado, nosotros creemos que algo que también es necesario que se avance es en lo que se puede llamar como una protección de anonimato, ¿no?, a lo que son los testigos. Hemos visto cómo han surgido algunas declaraciones de testigos que saben dónde pueden haber enterramientos y no siempre se les ha dado el mejor tratamiento, ¿verdad? Sino que incluso gente vinculada que ha tenido, digamos, en ese momento tal vez trabajaba en esos lugares puede tener información, pero que pueden tener evidente miedo, digamos, al llevar adelante alguna declaración por lo que esto puede traer. Pero sobre todo, como decía al principio, es necesario avanzar y ser claros en juicio y castigo para los culpables, ¿verdad? Que no se la pueden llevar de arriba. Así es, este es, antes que nada, por supuesto, siempre el primer planteo que vamos a hacer, la necesidad de avanzar en conocer la verdad, en juzgar a los culpables y castigarlo por los delitos que cometieron, como se castiga a todos los ciudadanos cuando cometen delitos, más cuando hablamos de delitos aberrantes como los delitos de lesa humanidad. Y aquí tenemos que ser claros, existe la ley de impunidad, podríamos dedicar el programa a hablar de cómo se hubiera podido cambiar el marco legal, con mayorías parlamentarias que se tuvieron de parte de la fuerza política por la que pelearon mucho de los desaparecidos y demás. Pero aún dentro del marco de la ley de caducidad vigente, las modificaciones legales que se ha sufrido y su artículo 3 permiten investigar, ¿verdad? Obviamente con muy limitadamente, y ya sabemos lo nefasta que es la existencia de la ley de caducidad. Pero eso no significa que no se pudiera investigar. Sin embargo, ha habido un fuerte entorpecimiento, justamente como Valeria lo marcaba, al trabajo y a la búsqueda de la verdad, ¿verdad? Y nosotros entendemos, ha habido una fuerte complicidad y prácticamente una política de Estado continuada desde la salida de la dictadura hasta aquí, continuada obviamente por quienes
escribieron de puño y letra la ley de impunidad por quienes acordaron con los militares, pero también lamentablemente luego por el gobierno del Frente Amplio. Porque todo el sistema político utiliza el tema de los derechos humanos de una manera utilitaria, ¿no? Acorde ahora en tiempos de campaña electoral, de una forma muy demagógica. Los mismos que se jactan de ser defensores de la verdad son los que promovieron y mantuvieron a las actuales castas militares en el poder. Los que castas militares que se han negado sistemáticamente a colaborar, a brindar información de qué pasó con los desaparecidos, ¿verdad? Huelga decir lo que fue la gestión de Fernández Huidobro al frente del Ministerio de Defensa, la complicidad de muchos exmiembros del MLN con las cúpulas militares que después aparecieron justamente en los cargos del Ministerio de Defensa, el ascenso del general Guido Magnini Ríos, que hoy aparece, hasta los Frente Amplistas simulan sorpresa de cómo hay un candidato de un partido que se presenta como el representante de la familia militar, cuando fueron ellos mismos los que lo ascendieron a comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, los que le dieron la legitimidad para hacer lo que está haciendo hoy el candidato de Cabildo Abierto artiguista, ¿no? Hay que recordar lo que dijo Magnini Ríos en el discurso que entre comillas de despedida, ¿no? Él planteaba que a los militares muchas veces se los considera culpables antes de ser juzgados, exigía garantías del debido proceso, que había prejuicios contra la familia militar, que no había pruebas, que en muchos casos las pruebas estaban inventadas. Bueno, no había pruebas primero porque las han ocultado y porque sistemáticamente ocultan la verdad y no lo dicen. Ahora, nos preguntamos nosotros, primero que nada, todos los detenidos desaparecidos en el marco de la dictadura, ¿qué garantías tuvieron? ¿No? ¿Cuál fue el debido proceso que podemos exigir para los compañeros que hasta hoy no se saben dónde están? Y como los que sí sabemos y que fueron asesinados o fueron presos políticos durante el gobierno militar, ¿no? O sea, ¿dónde estuvieron las garantías durante las torturas? Eso es algo que para refutar estos disparates que dijo Magnini Ríos, pero que los dijo en un micrófono hablando, a toda la población en un micrófono oficial, ¿no? Entonces, aquí hay que separar bien la importancia, obviamente, de que aparezcan más restos que demuestran que entonces hay que seguir buscando los desaparecidos porque efectivamente se pueden encontrar. El problema es que alguien diga dónde están, pero la legitimidad que tienen y la impunidad que tienen, no solo por la ley, sino la impunidad social que le ha dado el gobierno a quienes saben la verdad y no la dicen. Sí, en este mismo sentido, además de qué garantías han tenido los propios, ¿verdad?, compañeros desaparecidos, torturados en dictadura, al día de hoy, ¿qué garantía tienen los familiares, verdad? Se habla de, Magnini Ríos decía que se juzgaba sin mucha prueba a algunos militares. Bueno, pero ¿qué garantías tienen hoy las familias de saber dónde están sus familiares cuando se sabe que esa información está y no se quiere dar, ¿verdad? Eso es importante. Y en esta impunidad que hablaba Federico, yo escuchaba hoy en las noticias cuando los compañeros de familiares llegaron ayer al ex batallón 13, que los habían convocado para poder ver de cerca los restos que se habían encontrado, los hicieron esperar, los militares de la puerta los hicieron esperar y le dijeron que no podían entrar. Ellos presentaron la orden que tenían de la jueza, le dijeron que igual con orden no podían ingresar, tenían que esperar a la jueza en persona para poder ingresar. Cuestiones que parecen, o sea, de una impunidad galopante que como bien mencionaba Federico, está garantizado en este marco jurídico que tenemos, pero también, sobre todo, en el marco político, ¿no? En el compromiso político real que hay para avanzar en este tema. Y yendo en esto, quería mencionar dos aspectos, porque uno, como decía al principio, ¿no? A veces nos olvidamos, pasa el tiempo y parece que pasa agua abajo del puente y nos olvidamos un poco de algunas actitudes o algunos hechos concretos que llevaron adelante gente que hoy es parte o miembros altos de la esfera política o directamente quien hoy es presidente, Tabaré Vázquez, en su primer gobierno. No sé si ustedes recuerdan, pero el 19 de junio de 2007 se decretó, o sea, fue una resolución por parte del presidente de decretar el Día del Nunca Más Hermanos contra Hermanos. Y ahí se plasmó de una forma un poco, no tan directa, pero bastante específica, ¿no? En cuanto a que se puso al mismo nivel lo que fueron los represores, los torturadores, ¿verdad? Los delincuentes de la dictadura con las víctimas, con los compañeros que sufrieron esas torturas y cuyo único delito fue pensar un mundo diferente, ¿verdad? Entonces, ese hecho político para nosotros es importante porque cuando uno
hoy escucha los discursos, ¿no? Parece que ahora todo el mundo está de acuerdo con avanzar en las investigaciones, lo cual de algún punto decimos, bueno, sí, bárbaro que estamos todos de acuerdo, pero después cuando vamos a los hechos concretos se ve que no siempre se ha actuado así, ¿no? O posteriormente en el segundo gobierno del Frente Amplio, la actitud de Mujica cuando fue a visitar, cuando estaba internado, uno de los militares, o sus continuas declaraciones en cuanto a que los viejitos no podían, no eran condiciones para que los viejitos estuvieran en la cárcel, ¿no? Llamándole hasta de una forma tierna a estos criminales de lesa humanidad, ¿verdad? Entonces, y aparte fomentando lo que es la teoría de los dos demonios, es decir, esa justificación que se utilizó por parte de los militares para como respuesta, ¿no?, a la guerrilla del MLN, que en realidad oculta lo que en definitiva fue el golpe de Estado, que fue un golpe de las clases dominantes que lo que necesitaban era poder aplicar un ajuste mucho más feroz a la clase trabajadora uruguaya, además de desarticular lo que había sido un alto movimiento social, político, sindical, ¿verdad? Un estado de conciencia y organización muy alto de la clase uruguaya. Efectivamente, lamentablemente, desde el gobierno se ha terminado legitimando lo que fue siempre la justificación social de los militares y de los partidos tradicionales y de las clases dominantes, como bien decía Valeria, del golpe de Estado, ¿no? El golpe de Estado, en el marco de la política de seguridad nacional de los Estados Unidos, no fue el único golpe de Estado, fue, como todo el mundo sabe, en el marco del Plan Cóndor, en el marco de un fuerte embate contra las organizaciones de los trabajadores y el avance de la izquierda en el continente y en particular en el Uruguay, y cuya legitimación social fue para combatir la sedición, para combatir la guerrilla, es decir, un enfrentamiento, una guerra, ¿verdad? Esa fue siempre la justificación de los mandos militares para dar el golpe en Uruguay y en toda América Latina. Y lamentablemente se ha legitimado esto, ¿no? Bueno, primero quienes se quieren poner a sí mismos como los combatientes del otro lado, Huidobro y compañía, Mujica, los que estuvieron ahí. Y también eso hace que se oculte a todo lo que desde después terminaron siendo víctimas de la represión del terrorismo de Estado, ¿no? Los militantes sociales, los trabajadores, las organizaciones sociales, los militantes de izquierda en general. Entonces, es grave que se legitime esa posición. Y esto ha tenido después que ver con la actualidad, con la falta de apoyo a las investigaciones, con el desmantelamiento del grupo de antropólogos, con el entorpecimiento de la investigación. Valeria lo dijo al principio, pero me gustaría reafirmarlo. A nosotros nos tocó años atrás, hace 4 o 5 años, como miembros ambos del Consejo Directivo Central de la República, ver muy de cerca, porque los investigadores, los antropólogos son dependientes de la universidad, cómo era la cuestión, ¿no? ¿Verdad? Cómo se les dificultaba realmente investigar, cómo desde el poder político se inmiscuía totalmente todo el tiempo con la autonomía técnica que alguien que va a investigar, y si quiere investigar de manera imparcial, objetiva, tiene que hacerlo, las trabas que se le ponían, bueno, no lo dejaron entrar al cuartel muchas veces, no se recababa la información correctamente, no se protegía a las personas con el anonimato necesario para poder hacer una denuncia. Había un montón que nosotros pudimos ver muy de cerca que daba fe patente de lo que realmente estaba pasando, que era una política más vinculada a que en el primer gobierno del Frente se permitió el hallazgo de 2 de los desaparecidos, de Bajarne Chávez Sosa, de Fernando Miranda, y después, más tarde apareció Julio Castro, más tarde Ricardo Blanco, pero sobre todo que si se seguía investigando en una línea clara se podrían haber encontrado, y este hallazgo lo demuestra, porque además este hallazgo que aún no se ha identificado quién es muy cerca de donde ha habido uno, creo que Fernando Miranda, hace unos años. Es decir, que si en ese momento se hubiera seguido con las investigaciones, si no hubieran sido entorpecidas, si no hubieran sacado de los cuarteles a los investigadores, se podría haber continuado una política real, seria, de búsqueda de detenidos desaparecidos, ¿no? Una cosita nada más, también hay un uso muy mediático, ¿no? Como decía Federico, y muy de campaña en este tema. Ahora también, releyendo las noticias para hoy, cuando si sumás 1 más 1, tiene que ver con la denuncia pública que se hizo en la televisión en horario central por parte del Pettinati, que bueno, todos sabemos él lo que es y lo que representa, pero hizo una denuncia pública que yo creo que acorraló a quienes se llenan la boca hablando de verdad y justicia, ¿no? Más allá del caso concreto y de lo que se pudo avanzar,
La realidad es que esa oyente que denunció, digamos, en el programa radial que luego él hizo público, hablaba del batallón 13, ¿verdad? Y hablaba de un enterramiento allí. Increíblemente o no increíblemente, a las pocas semanas se pudo encontrar un cuerpo en ese lugar. No sabemos si era específicamente el punto del cual se hablaba, pero lo que sí queda claro es que tiene que pasar algo mediático para que se pueda, digamos, promover la investigación en un lugar tan concreto. Y enoja aún más cómo se usa mediáticamente hoy, a 2 meses de las elecciones nacionales, el tema, ¿no? Como, por ejemplo, tenemos desde miembros del partido de gobierno que se hablan de sus compañeros, de ellos mintieron, nosotros siempre dijimos la verdad, etcétera, cuando han mantenido sistemáticamente una política de impunidad. El mismo enojo o hasta asco podemos ver, no sé, en el candidato del Partido Colorado. Yo le vi unas declaraciones públicas consustanciándose con la búsqueda de los desaparecidos cuando su partido es el redactor de puño y letra de la ley de impunidad. Y cuando hoy dirigentes destacados del Partido Colorado fueron parte del gobierno de la dictadura, ¿no? O sea, es aberrante cómo se utiliza el tema demagógicamente. Sí. O la calle Pou 4 años después diciendo que ahora sí seguiría con el tema de los desaparecidos. Como no tiene más remedio claro. que decirlo. Entonces, desde la Unidad Popular, primero, Olga, decir, la Unidad Popular presentó, apenas asumió su bancada por primera vez, hace ya más de 4 años, un proyecto para anular la ley de impunidad, para poner discursos sobre hechos y contrastar realmente con hechos concretos la política de la impunidad, que por ahora sigue encajonado, ¿no? Los otros 98 diputados miraron para el costado y no hicieron nada real con respecto a la ley de caducidad. Nosotros vamos a seguir luchando y por eso no nos vamos a abrazar demagógicamente para hacer de esto un tema de campaña. Simplemente queríamos aprovechar estos micrófonos para dejar muy clara nuestra posición y para denunciar lo que está sucediendo. Luchando obviamente en cada lugar que estemos para hasta anular todos los compromisos con la impunidad, ¿verdad? Para que se abran todos los archivos clasificados para su investigación, para que salga a la luz, para que haya juicio y castigo a los criminales de la dictadura militar y a todos sus cómplices civiles, porque a veces eso parece dejarse de lado. Tenemos en nuestra plataforma, además, como lo tiene la Unidad Popular, la depuración de los aparatos represivos del Estado. Sigue habiendo torturadores, sigue habiendo criminales que cobran sueldos del Estado, que tienen un montón de privilegios y que son parte todavía del aparato represivo del Estado. Hay que anular efectivamente todos los compromisos con la impunidad y además hay que reformar, ahora se plantea de vuelta también en campaña demagógicamente el hablar de la reforma de la ley orgánica militar. Bueno, hay que reformarla en serio, ¿no? Hay que replantearse la concepción del ejército, o un ejército que está organizado para la defensa nacional. Hay que eliminar la hipótesis de guerra con otros estados para justificar y organizar las Fuerzas Armadas como están organizadas hoy, que es la que se utiliza, esta hipótesis de guerra, como justificación para tener un aparato armado que tiene primero un enorme costo para el pueblo, un montón de privilegios y que además es parte del manto de la impunidad, ¿no? Sí, yo simplemente para ir cerrando quería mencionar, ayer conversando con una compañera, ella nos decía, ¿no? Y nos planteaba ya desde, si se quiere, desde lo más, desde las entrañas, ¿no? Un planteo que tiene que ver con que a lo largo de los años los militantes de izquierda han ido reclamando que los compañeros aparecieran vivos, ¿no? Y cómo nos hemos acostumbrado, lamentablemente, muy lamentablemente, con esto que decía Federico, esta legitimación, ¿no?, que han tenido las fuerzas militares y esta impunidad del Estado tan metida, ¿no?, tan evidente, que no nos permite, digamos, ya al día de hoy salir a reclamar cuestiones como tan básicas como esa, sino que hoy ante esta novedad, ¿verdad?, de que se encontró un nuevo cuerpo, en vez de salir y reclamar más justicia, como que nos quedamos, ¿no? Y decimos, nos acostumbramos a que esto puede ser así. Bueno, nosotros creemos desde Compromiso Socialista y desde este espacio que compartimos con ustedes que esto no debe ser una costumbre. Es una lucha que es más que, digamos, legítima, y no solo legítima, sino sigue siendo válida, sigue siendo necesaria, porque, como decimos, hasta no encontrar la verdad, la última verdad y todo lo que sucedió y que los que tienen que pagar paguen, no pararemos, ¿verdad? Así es, ese es nuestro resumen. La verdad y la justicia sigue siendo una responsabilidad del Estado. Bueno, nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias.